La criminología y el derecho penal. En la lectura se encuentran principalmente dos escuelas. La primera es la nueva Escuela de Defensa Social creada por la gramática y su principal representante es Ansel. Esta propone atreve profundamente una reforma. En contraparte se encuentra la escuela ecléctica, es fiel a los principios de la Unión Internacional del Derecho Penal, además que es muy reservada y rigurosa frente a las modificaciones que se quieren hacer en las instituciones ya existentes. Algo muy importante que se encuentra en la lectura, la moderna Escuela de Defensa Social es más asociada como al progreso que tiene la criminología, y en contraparte se encuentra la escuela ecléctica, la cual es muy insuficiente frente a la criminología. También es importante resaltar que frente a estas dos discusiones que se tienen entre estas dos escuelas, existe un problema natural frente a la relación entre la criminología y el derecho penal. Esta relación consiste más de problemas metodológicos, y lo que se quiere dar acá a plantear son los falsos problemas metodológicos que oscurecen y entorpecen. También es importante traer a colación la relación de la criminología y el derecho penal vista desde un ángulo de política criminal. Además, también es importante ser rigurosamente objetivo. En la presentación que encontrarán a continuación se pueden ver los 3 puntos de vista que se pueden tener en cuenta. Primero, los falsos problemas que pide situar la criminología y el derecho penal reposan en el tradicionalismo. Estos tienen unos dogmas muy establecidos donde los juristas buscan datos científicos de la criminología. Estos dogmas periféricos es como una metodología la cual permite referirse a la existencia, el objetivo y el alcance de la criminología. Los juristas no veían la criminología como tal la palabra criminología, sino la veían como ciencia, porque a partir de la escuela del positivismo se puede ver ciencias de la criminología. Este concepto que se tiene de la criminología como ciencia solamente para los juristas es anacrónica hoy en día. El prepositivista también tenía una pequeña concepción sobre el fenómeno criminal. Una aproximación biológica al fenómeno criminal se manifiesta a partir del siglo XVIII. Estudios de la fisignomía. También durante el siglo XIX de la aproximación psiquiátrica del fenómeno criminal, donde se concreta que se llama la locura moral. De 1850 en la escuela socialista de Marx y Hegel, ellos plantean que la criminología es función de las condiciones económicas. En 1870 el Congreso de Cincinnati adopta el principio de la sentencia indeterminada. Rico Ferri también es importante porque logra reunir y evidenciar datos que son importantes para el derecho penal. Él publica en 1981 su obra Los nuevos horizontes del derecho. Allí habla de datos científicos y estadísticos del problema. Es allí donde se habla de una nueva escuela de derecho penal, la escuela positivista. Esta escuela positivista saca una nueva ciencia que hasta 1885 se llamó criminología. Esta definición fue dada por el señor Garofalo. Esto quiere decir que la criminología ha sido fundada por un jurista. Bueno, mi nombre es Carlos Pineda. Les voy a hablar acerca de la criminología y los nuevos horizontes que le dio el derecho penal. Muchos datos estadísticos y científicos de los problemas sacaron a flote que el fenómeno tenía siempre causas físicas, geográficas, antropológicas y sociológicas, las cuales se combinaban y compenetraban en el problema. Estas conclusiones le llevaron a presentar una clasificación de delincuentes en función de las cuales constituyó un nuevo programa de derecho penal. Creó al mismo tiempo la nueva escuela de derecho penal, la escuela positivista y una nueva ciencia, cuyo nombre iba a ser encontrado en 1885 por Garofalo, que es la criminología. Bueno, la criminología dio explicación a un cambio que es una evolución. Fue fácil de comprender, pero también había un problema que decían los juristas y era una tesis de ellos. Cuando se sabe que la criminología, que no es la medicina, se organiza metodológicamente de la misma manera que la medicina, y como esta utiliza disciplinas fundamentales con fines clínicos experimentales, y como en medicina hay que distinguir cuidadosamente la materia criminológica o disciplinas fundamentales de la propia criminología, que es y será siempre una ciencia clínica. Igualmente, la criminología tiene por fin el tratamiento y reintegración social de los delincuentes, y lo consigue gracias al método experimental. El método experimental tiene 3 fases, que la primera es observación, es decir, la recopilación de los datos mediante el examen médico, psicológico y social, interpretación
que es decir el diagnóstico, pronóstico y programa de tratamiento. Experimentación, que es el saber, el tratamiento, la reintegración y clasificación social. Esta concepción que convierte a la criminología en una ciencia experimental penetrando en el corazón de la práctica para elaborar los principios teóricos eficaces de una ciencia unitaria y autónoma. La discusión que había por la segunda tesis que sostenían los juristas era que era imposible definir criminológicamente un crimen, que ellos decían que no tiene realidad o otro fin más esa tesis que poner en evidencia que la criminología no tiene objeto propio, que ella no podría de cerca ni de lejos ser asimilada a la medicina, ni el crimen a la enfermedad. No se debería olvidar que existen tribunales, policías, prisioneros, cárceles. Ciertamente la criminología no es la medicina, ni el crimen es la enfermedad, pero el crimen es una calamidad social y un fenómeno que es prácticamente imposible de no verlo, y es como desde el punto de vista que se vea. La criminología y el derecho penal entonces llegaron a un punto donde fue preciso admitir que la criminología es una ciencia accesoria al auxiliar del derecho penal, pues al menos esta concepción supone una cierta compenetración de las dos disciplinas. Obviamente va a haber una jerarquía y esto rige de diferente forma en el derecho penal, pero ya sabemos que la criminología es que una ciencia auxiliar al derecho penal. La política criminal de la escuela positivista postula que el objeto de la reacción judicial contra el crimen es una reacción que engloba tanto las penas como las medidas de seguridad, lo cual quiere decir que la sociedad esté protegida en sí misma. A esa escuela no le basta observar la reacción judicial, ya que es necesaria para la existencia judicial. La criminología supone una escuela materialista, según lo plantea. Algunos de los autores que encontramos frente a la crítica de la criminología es Carlos Severín, el cual no cesa de hablar de los positivistas y los materialistas. Frente a una perspectiva de política criminal sin metafísica, la escuela positiva ha descubierto que pueden usarse según Hoff, un autor, bajo tres parámetros. El primero, como la forma de reacción jurídica que deberá ser determinada en el miedo del delincuente. Como segunda, la diferencia entre la pena y la medida. Y como último, la tercera, que es de los poderes y el abuso de autoridad que es controlado por el juez. Por último, ya como crítica del autor, se hace la pregunta sobre la solidaridad y la eficacia del derecho penal y si se es considerada como una joven ciencia. Así, las ideas nuevas que tendrán un método experimental en derecho penal se conviene con Penis. Penis considerado por los promotores como el fundador de lo que para ellos es la nueva escuela social. Además, junto a Hummel y Leeds, otros autores que se unieron para el derecho internacional penal. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Esteban y pues yo le voy a hablar sobre la tercera parte del texto de Derecho Penal y la criminología. Esta tercera parte básicamente se resume desde un punto de vista científico. Y pues Paul Cornell nos dice que el principal problema de la criminología es el estado de peligro. Entonces él llega a una pregunta: ¿qué es el estado de peligro y por qué la criminología lo quiere centrar en el derecho penal? El estado de peligro comúnmente se usa en la psiquiatría y tiene sus inicios desde el siglo 30. Y también nos dice Garofalo que para designar la perversidad constante y operante del delincuente y la cantidad del mal que se puede temer de su parte, en otros términos su capacidad terminal. No hay que disimular que el diagnóstico criminológico del estado de peligro es difícil ciertamente. Es fácil de hacer para los delincuentes profesionales en función de elementos del orden histórico suministrados por su carrera criminal. Y aquí nos dice que existen dos tipos de delincuentes: los profesionales y los inadaptados profundos, que son delincuentes crónicos que se pueden afirmar la realidad permanente del estado de peligro. Continuando con la parte 3 que mi compañero anteriormente estaba explicando, básicamente hacia donde nos lleva la lectura y todos los autores que son citados en ella, a ver qué se puede realizar con la criminología y hacia dónde se proyecta. Entonces nos regala como unos elementos, nos hace entender ciertos elementos, los cuales apuntan es básicamente a la tabulación
de lo que se denomina en la lectura como del estado de peligro. Ese estado de peligro es lo que conlleva a saber el criminal como una escala de, según los factores sociales, familiares, psicológicos que posea, hacer como una tabla, una demarcación que da, por decirlo así, o como nos explicaba en la lectura, como un patrón de lo que este individuo puede llegar a realizar en sus daños a la sociedad o este tipo de cosas. Entonces, continuando con la explicación que mi compañero anteriormente estaba dando de la parte 3 de la lectura, hay un concepto que se maneja muy claramente dentro de esta, y es el estado de peligro. El estado de peligro es como un escalafón donde se puede ubicar a los individuos de una sociedad cuando estos tienden a ser criminales o a desenvolverse dentro del ámbito de la criminalidad. Básicamente lo que la lectura nos quiere demostrar en su parte final es hacia dónde va la criminología, qué herramientas va a tomar en el futuro para así abastecer al derecho y a la normatividad jurídica para que haya esa seguridad que tanto se necesita. Otros aspectos importantes que se desarrollan ya en esta última fase es que no se puede aventurar el sistema jurídico a probar algo que no se ha intentado antes, porque sería como lanzarse al vacío, como decía en alguna parte de ella, sino más bien trabajar sobre cierta parte de lo que ya existe en la normatividad penal. Que hay que reformarla, sí, y esta reforma se va dando gradualmente gracias a la criminología y esta parte del derecho que nos explican, pero no se puede hacer de un día para otro porque sería inseguro. Básicamente el derecho en sí generalmente lo que nos busca dar a las personas es seguridad jurídica, que exista unas reglas con las cuales vamos a jugar. Si esto se cambia de un día a la mañana, no tendríamos esas reglas tan claras. Entonces lo que se busca es gradualmente ir cambiando gracias a la criminalidad, a la criminología jurídica, este tipo de cosas. Gracias. Me corresponde hablar sobre el tema del derecho procesal penal, y para empezar con la exposición vamos a hablar un poco de la historia. Tras la caída del Imperio Romano, el proceso se vuelve acusatorio. Entonces, en las primeras o en las antiguas jurisdicciones se solía confundir los ritos de las ordalías con los duelos judiciales. Es originario de Grecia y con el paso del tiempo fue desarrollado y adoptado por los romanos. En un principio corresponde a la concepción privada del derecho penal, en cuanto a que el castigo del culpable es un derecho del ofendido, quien puede ejercitar su derecho o abandonarlo. Entonces esto significa que si lo ejercita, el castigo y el resarcimiento del daño se transmitan en un mismo procedimiento. Pues eso significa que no hay ningún tipo de distinción entre el procedimiento penal y el procedimiento civil. Bueno, ahora hablando un poco de los principios en la antigüedad con los que se fundamentaba el derecho procesal penal, se basaban en una serie de principios. Y pues en estos no encontramos la facultad de acusar de todo ciudadano y necesitar que alguien distinto al juez formule acusación para que pueda existir un juicio. Eso quiere decir que el juez no procede ex oficio, el juez no es un representante del Estado, ni tampoco el juez es elegido por el pueblo. El juez es el pueblo mismo, se puede decir que es el pueblo mismo o una parte de él. También encontramos en estos principios que quien juzga es la asamblea o jurado popular. ¿Eso qué significa? Significa que las sentencias en ese tiempo no eran apelables y que se rige el principio de instancia única, el de libertad personal del acusado hasta que exista sentencia condenatoria, el de igualdad absoluta de derechos y deberes entre acusado y acusador, y el de que el juzgador limite su juicio a los hechos alegados y probados. Eso es resumido un poco sobre los principios en los que antiguamente se fundamentaba el derecho procesal. Bueno, ya para finalizar mi exposición, pues podemos definir el derecho procesal penal como un conjunto de normas jurídicas pertenecientes o correspondientes al derecho público que se encargan de regular cualquier proceso de carácter penal entre el Estado y los particulares.
Tiene un carácter primordial como un estudio y una justa e imparcial administración de justicia, la actividad de los jueces y la ley de fondo en una sentencia. También tiene como función investigar, identificar y sancionar, en caso de que así sea requerido, algunas conductas que formen o constituyen delitos. Y pues para cada delito pues existen ciertas circunstancias particulares que tienen que ser evaluadas en cada caso. Yo soy David Santiago Cruz y les voy a exponer acerca de los sistemas del derecho procesal penal. Estos pueden descansar en tres tipos. El primero es un sistema acusatorio, el segundo es un sistema inquisitivo y el tercero es el sistema mixto. Podemos decir que en la mayoría de naciones los sistemas comenzaron de una forma acusatoria a principios de la historia. A medida que pasa el tiempo, el sistema fue tomando una concepción inquisitiva y a mediados del siglo XIX el sistema tomó una forma mixta. Cabe decir que el sistema mixto es una unificación entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Bueno, ¿qué es el sistema acusatorio? Pues es el sistema procesal que considera al juez como un sujeto pasivo, rígidamente separado de las partes, y al juicio como una contenida entre iguales, lo que quiere decir que el juez es una parte neutra, iniciada por la acusación a la que compete la carga de la prueba y enfrentar a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público. Esto es muy importante. Obviamente el juez, al tomar una decisión, lo va a tomar con su libre convicción, lo que le parezca mejor, impartiendo obviamente justicia. El sistema acusatorio formal o mixto, este empieza con el Código Termidoriano de 1795 y el Código Napoleónico de 1808, al cual el sistema colombiano se llega a asimilar. Pues estos dieron vida al procedimiento mixto, en el cual predominaba el sistema inquisitivo en la primera fase. La primera fase consistía en ser una fase escrita, secreta y dominada por la acusación pública, exenta de la participación del inculpado y privado de la libertad durante la misma. Posteriormente, esta se vuelve tendencialmente acusatoria en la fase sucesiva del enjuiciamiento. Se caracteriza por el juicio contradictorio, oral y público con la intervención de la acusación y la defensa, cosa que ya había explicado en la anterior diapositiva. Vamos a los principios del sistema acusatorio formal o mixto. Los principios, los cuales son la separación de la función de investigación y acusación de la función de juzgar. Para que haya juicio es necesario y preciso que exista una acusación, acusar a la persona correspondiente. También podemos decir que según el modelo francés, el cual Colombia se asimila, la sentencia se da mediante una cooperación de magistrados y jurados. La combinación de ambos elementos, de estos dos elementos, en la administración de justicia varía según los distintos países. Como dije anteriormente, en el sistema colombiano esto podría entrar a regir, ya que nos guiamos bastante del modelo francés. También puede excluirse la participación del jurado y de conservarse todas las demás notas esenciales. Acerca del derecho penitenciario, primero daré un contexto histórico y luego un concepto a nivel general. Bueno, aquí en Colombia, en la época de la conquista, existía un establecimiento de reclusión que era considerado la previa a la ejecución o como un castigo. En cuanto a la época de la colonia, ya se empezó a implementar lo que era la confiscación, la multa y la prisión. Luego, mucho después, cuando ocurre la independencia de Colombia, lo que se hace es importar modelos penitenciarios de Francia y de España. Luego, en el Estatuto Político del Territorio Colombiano, se considera abolir la tortura. Mucho después se crea la primera cárcel de mujeres en Colombia en 1890 y obviamente el trayecto de esa época a la actualidad es bastante largo y ha complementado muy bien nuestro sistema penitenciario actual. Bueno, en cuanto al concepto general del derecho penitenciario, básicamente es un conjunto de normas que busca reglamentar la actividad penitenciaria en cuanto a la ejecución de penas y medidas privativas de la libertad. Todo esto con un fin que es la reinserción social y la reeducación de estas personas que han sido sentenciadas. Se caracteriza básicamente porque tiene un cuerpo legislativo propio, lo que hace que sea independiente, lo que crea tal vez un problema en la eficacia que tiene el sistema penitenciario colombiano, ya que es posible que los discursos o las decisiones que establezca el derecho penitenciario no estén acordes a los otros organismos
no sé, como los temas de la criminología y el derecho penal procesal. En el documento de opinión se presentaban unas propuestas legislativas las cuales permitirían dar una solución eficaz a los problemas de inseguridad. Entre estas están las que vemos expuestas en la diapositiva. Sin embargo, Jacobs en el documento afirma que la propugnación de las leyes no es suficiente y que se debe trabajar más en las causas de la delincuencia que en los efectos preventivos generales. También dice que no existe una razón lógica para que la preocupación por la delincuencia condicione al sistema procesal penitenciario. Más bien, Jacobs sugiere que se escuchen como los diferentes sectores de la comunidad para dejar a un lado el derecho penal simbólico que pues no tiene gran funcionamiento. Por otro lado está la relación del derecho penitenciario con la criminología, en donde la criminología le brinda datos sobre la criminalidad a la política criminal, la cual pues se expresa en el sistema penal, en donde pues incurre el derecho penal material, el derecho procesal penal y el derecho penitenciario. De este modo, el discurso político criminal lo hará el Ejecutivo, que va a influir en la legislación penal con su decisión meramente política, así como lo es el de la norma jurídica. Finalmente, pues cabe resaltar que para cada sector del sistema es un discurso completamente diferente.